Bienvenidos a la unidad 5 del sistema digestivo de pediatría. En este tema vamos a tocar dos puntos bastante importantes, todo lo que son las infecciones gastrointestinales y deshidratación. Comencemos. Como definición tenemos aquellas infecciones gastrointestinales a todo lo que es conocido como una gastroenteritis, a las infecciones que van a afectar a lo que es el tracto gastrointestinal, que causan manifestaciones principalmente conocidas como la diarrea y el vómito. La diarrea se va a definir como un cambio del patrón normal de las evacuaciones, caracterizado por un aumento de la frecuencia de las evacuaciones y la disminución de la consistencia de las mismas. Esto va a tener un incremento en el contenido acuoso de las heces. Por lo general se regula las infecciones gastrointestinales, van a causar diarreas agudas, la cual puede extenderse hasta 2 semanas, y si la diarrea persiste más de 2 semanas se van a considerar diarrea crónica. Dentro de la epidemiología, lo más importante cabe recalcar que esta es una de las principales causas de morbimortalidad en menores de 5 años, pero que se ha presentado una reducción de la mortalidad, logrando así que tenga mejores pronósticos, ya que se recibe el tratamiento adecuado y el manejo de hidratación ya es más conocido, y también tiene a presentarse como mejorías en la nutrición, ¿no? Dentro de la etiología, los principales causantes de las gastroenteritis tenemos a lo que es el rotavirus, la Escherichia coli enterotoxigénica, la enteropatógena, Shigella, Campylobacter jejuni y Giardia lamblia. Dentro de los pacientes que tienen compromiso o que están inmunocomprometidos, la causa etiológica más frecuente va a ser la Candida albicans. Vamos a hablar un poco de lo que es la diarrea osmótica. Esta va a ser producida principalmente por agentes que infectan al enterocito y que van a bloquear una producción de enzimas, ¿no? Entonces vemos en imágenes, acá tenemos una comida hipertónica y este va a estar bloqueado, ¿no?, a nivel de la producción de enzimas. La diarrea no inflamatoria va a estar causada por el efecto de las enterotoxinas bacterianas, que producen una destrucción, como ven en imágenes, de todo lo que son las vellosidades intestinales. Estas generalmente pueden ser causadas por virus, algunas adherencias de parásitos y adherencias o translocación de bacterias. La diarrea inflamatoria suele ser ocasionada principalmente por bacterias que van a invadir todo lo que es la mucosa intestinal. Tenemos en imágenes toda la parte de la mucosa va a estar invadida principalmente por bacterias que son las que más invaden la parte de la mucosa intestinal, ¿no? Acá tienen un cuadro como tal para poder diferenciar lo que es la escala de Bristow, para ayudarnos un poco con lo que es el cuadro clínico. El cuadro clínico va a depender mucho del agente etiológico involucrado. Va a presentarse como diarreas secretoras a todas las que son evacuaciones acuosas, y se van a llamar diarreas inflamatorias a las que además se acompañan de moco o de sangre, que es conocido como la disentería. Entonces ahí tienen esta escala para poder recordar o evaluar que son del tipo 1 a la 7, ya sea de acuerdo a la consistencia y las características que estas van a tener. La evaluación para hacer un tratamiento de estos casos de gastroenteritis o diarreas, vamos a poder hacer un manejo como tal de la deshidratación, que va a ser uno de la clínica principal, ¿no? En estos casos vamos a hablar de una deshidratación leve cuando el paciente, el niño, tiene una pérdida de peso menor al 5% en el caso de los lactantes,
y una pérdida de peso menor al 3% en el caso de los niños mayores. La clínica va a estar, por lo general, los más o menos de 3 signos clínicos de deshidratación, que los vamos a ver más adelante, y que la frecuencia cardíaca todavía se mantiene dentro de lo normal. Hablamos de una deshidratación moderada cuando hay una pérdida de peso entre el 5 y 10% en el caso de los lactantes y del 3 al 6% en el caso de los mayores. La clínica también vamos a tener ya un poco más de datos de deshidratación, de unos 3 a 6 signos clínicos, pero este es característico que ya va a tener un compromiso a nivel cardiovascular, como es la taquicardia, y va a tener una disminución de la diuresis, ¿no? Que es otro hallazgo característico. Hablamos de deshidratación grave o severa en los casos que ya de niños lactantes que han perdido más de 10% del peso corporal total, y de los niños que tienen una pérdida de peso mayor al 6% en caso de niños mayores. Otra clínica o una parte de la clínica nos va a ayudar los datos de deshidratación mayores a 6 signos, y va a estar acompañado de lo que es el llanto débil, el pulso débil o ausente. Hay casos ya de hipotensión, la piel se va a encontrar fría, va a tener un llenado capilar lento y la alteración del estado de la conciencia, ¿no? En este caso, el paciente ya va a presentar datos de hipoperfusión y algunos casos más severos de choque hipovolémico. El diagnóstico de esta gastroenteritis como tal simplemente es clínico, ¿no? Vamos a ver los signos más graves de deshidratación, como tenemos en imágenes, a pantalla completa. Los ojos hundidos, vemos acá a nivel facial. En estado general el paciente ya va a tener letargia. Muchos casos en lactantes menores y niños pequeños se puede evidenciar lo que es la ictericia. En casos de recién nacidos y lactantes vamos a evaluar lo que es la fontanela, y si ésta se encuentra deprimida o hundida al palparla, también es otro dato característico de la deshidratación. La pérdida de peso, que ya la habíamos mencionado, el signo de pliegue positivo, que este es un poco variable ya que es más general, ¿no? Si se nota como la piel de los abuelitos, como se dice, que se queda la piel retraída y que demora o tarda en volver a la posición normal, ese es un signo de pliegue positivo. Y también en casos ya más severos vamos a poder evidenciar lo que son las contracciones musculares en extremidades superiores e inferiores. El tratamiento de una gastroenteritis o de la deshidratación principalmente están guiadas o dirigidas a lo que es la terapia de hidratación oral, una adecuada alimentación enteral en el caso de los casos más severos, el suplemento de zinc y las terapias adicionales con probióticos. La terapia de hidratación oral la vamos a clasificar en lo que son los planes de hidratación. Tenemos en imágenes esta tabla que nos va a indicar qué tipo de hidratación vamos a realizar, ¿no? Estas son las preguntas más frecuentes que se deben realizar al momento de una evaluación. Si presenta una sed normal, si está más de lo normal, o si bebe y no puede beber, ya estaríamos hablando de un plan de hidratación tipo C. Hay que observar como clínica toda la parte al examen físico, hacer una evaluación del aspecto en general del paciente, de los ojos, de cómo bebe el agua. Exploramos todo lo que es el signo de pliegue. Si desaparece rápidamente, estaríamos hablando de un plan de hidratación A. Si este desaparece lentamente, estaríamos hablando de un plan de hidratación B. Y si este tarda más de 2 segundos en desaparecer, ya estaríamos en el caso de necesitando un plan de hidratación C. Ya vamos a verlos igual más detallado
a continuación. El plan A se va a dar en aquellos niños que tienen buena tolerancia oral. Nos va a ayudar más que todo como un plan de prevención de una deshidratación. Se utiliza para aquellos que han perdido, digamos, en las deposiciones cierta cantidad de agua, pero se puede ir administrando, reemplazando estas pérdidas después de cada evacuación diarreica o vómitos, ¿no? Ya empezamos con lo que son las sales de rehidratación oral. Niños que pesen menos de 10 kilogramos, estaríamos hablando de darle de 60 a 120 ml, y en niños que pesen más de 10 kilogramos, entre 120 a 240 ml. Recordar que además, como ellos tienen una buena tolerancia oral, se tiene que continuar con lo que es el seno materno o dieta de acuerdo a la edad del paciente. Debemos educar a los padres sobre los datos de deshidratación, que todo esto incluye lo que es el plan A. Recordar que nunca se debe dar a sorbos grandes, ni en biberón, ni de golpe, porque estos van a tender a ser muy vomitivos y van a provocar que también pueda ocasionar más vómitos y pueda deshidratarse más el paciente. Dentro del plan B, hablamos de lo que es la deshidratación leve o moderada. Se recomienda el uso de sales de rehidratación a un promedio de 10 ml kilogramo peso, y dependiendo el tiempo de absorción, ¿no? Si él tiene una buena tolerancia, se debe ir administrando de forma paulatina en el transcurso de 4 horas, ¿no? El plan B, la característica es que esta está supervisada, está siendo guiada por un personal de salud. Se tiene que dar de una forma gradual con la ayuda de una taza, como vemos en la imagen, con una cucharilla, un gotero, para evitar la incidencia de vómitos. Y al concluir se debe reevaluar al paciente para poder ver si este tiene una buena mejoría. Pasamos al plan A y es un tratamiento ambulatorio. Si no tiene buena tolerancia y persiste con los vómitos y las deposiciones, pasamos al plan C. El plan C de rehidratación, hablamos de pacientes que no tienen buena tolerancia oral, que persisten con lo que son los vómitos, las deposiciones diarreicas, y que no hay otra solución que hacer una terapia de rehidratación intravenosas. Esta debe incluir el requerimiento basal de acuerdo al peso y a la edad del paciente, para poder evaluar lo que son los líquidos y electrolitos, dependiendo del déficit que éste tenga. Entonces acá ya vamos a pedir lo que es un análisis de electrolitos, un ionograma, hacer las tablas que vamos a verlas más adelante de requerimiento basal. Acá tenemos en general, según el grado de deshidratación del paciente, vamos a definir el tratamiento. Si es un plan A, en el caso de una diarrea aguda sin deshidratación. En el caso del plan B, vamos a hablar de pacientes que tengan diarrea aguda con deshidratación clínica moderada, pero que todavía podemos hacer terapia de rehidratación oral usando las sales de rehidratación y lograr hacer una recuperación, un equilibrio homeostático. Mientras que el plan C ya vamos a tener que hacer una terapia en casos de diarrea aguda con deshidratación grave o pacientes que ya están con shock, y el objetivo principal es evitar la deshidratación rápidamente. También podemos hablar de lo que habíamos mencionado, que se puede dar el suplemento de zinc. Por lo general se da una dosis de 10 miligramos en menores de 6 meses y 20 en el caso de mayores de 5 años, menores de 5 años. Eso se tiene que dar de vía oral alrededor de un promedio de 10 a 14 días. Este zinc va a ayudar a reducir la duración del episodio de la diarrea y que se vuelvan episodios resistentes, ¿no? Por lo que se recomienda darlo de más de 7 días, ¿no? Los probióticos, estos son otros parte del tratamiento de la deshidratación, que nos va a ayudar a mantener la barrera intestinal.
ya que van a permitir a los patógenos sitios de anclaje, nutrientes, metabolitos de nutrientes y ácidos biliares, ¿no? Estos van a ayudar a la maduración de la inmunidad intestinal, nos va a ayudar con lo que es la reducción de la frecuencia de la diarrea y va a estimular una respuesta inmunitaria o una producción de los anticuerpos inmunoglobulinas A. Los probióticos han demostrado tener más efecto, mejor manejo con la diarrea, son los lactobacilos, ¿no? Aquí les dejo una lista de todos los lactobacilos que han sido los más conocidos y que tienen mejores efectos demostrados. Los antidiarreicos, como parte del tratamiento, vamos a tener a lo que es el subsacilato de bismuto, que van a ayudar a modificar la secreción intestinal, la colestiramina, que nos va a ayudar uniéndose a las sales biliares, que puede producir que las diarreas, en aquellas diarreas que son coleríticas, para poder disminuirlas, ¿no? La diosmectita, que esta se va a adherir a lo que es el moco intestinal y a los virus, bacterias y toxinas, impidiendo que se hagan esta acción, que cumplan su acción patógena, y disminuyendo también la parte de la diarrea y gasto fecal. La loperamida, que es un inhibidor de la motilidad intestinal, nos va a dar un aumento de riesgo en el caso de eventos adversos graves en menores de 3 años, desnutridos y en deshidratación moderada grave. Por eso se utiliza, pero a dosis bajas. Los anticolinérgicos y opioides tienen mayor riesgo de complicaciones a nivel del colon tóxico y hemorragia de colon. El uso de antibiótico dentro de las diarreas infecciosas se puede utilizar si ya tenemos analizado como tal un coprocultivo y identificamos como agentes patológicos el Campylobacter, Shigella o especies de Salmonella. Vamos a utilizar la ciprofloxacina. En casos de Clostridium difficile vamos a utilizar el metronidazol. En el caso del Vibrio cólera vamos a utilizar las tetraciclinas o doxiciclina. En el caso de diarrea del viajero, la ciprofloxacina, timetropin y sulfametoxazol. La Giardia y la Enteromoeba histolítica vamos a utilizar el metronidazol, y en el caso de las diarreas con disentería o con sangre vamos a utilizar el cotrimoxazol por 5 días y ampicilina también por 5 días. En el caso de antieméticos está recomendado principalmente el ondansetron para evitar más deshidratación. Como parte de la prevención se debe fomentar la alimentación del seno materno exclusivo al menos durante los primeros 6 meses de vida, la alimentación adecuada a la edad, dependiendo del estado de desnutrición que el paciente tenga, y también podemos asistir con lo que son suplementos de vitaminas A o zinc, que son muy útiles para este tipo de prevención, y principalmente lo que es la vacuna contra el rotavirus, ¿no? Otras enfermedades dentro de la parte gastrointestinal, causantes como la giardiasis, etiología. Recordemos que la giardiasis es una principal causa de diarrea aguda en niños. Esta va a tener una causa principal secundaria a una infección por parásitos, ¿no? Los síntomas también van a ser una diarrea, pero esta característica va a ser con un olor muy fétido. Va a ocasionar malestar general, cefalea, flatulencias, cólicos abdominales, náuseas y vómitos. En algunos pacientes también presentan dolores a nivel del epigastrio. Para el diagnóstico y tratamiento de la giardia vamos a utilizar o identificar principalmente como diagnóstico los trofozoitos o los quistes en las heces, ¿no? Esto con un coprocultivo, y los antígenos de la giardia mediante inmunoensayos enzimáticos. La principal complicación de la giardiasis, una infección gastrointestinal, va a ser la pérdida de peso. Como tratamiento podemos utilizar el metronidazol, el albendazol, la furazolitonina y el secnidazol.
Otra enfermedad gastrointestinal que tenemos muy frecuente es la mebiasis, causada por la entamoeba histolítica, que es un parásito que principalmente va a habitar a nivel de colon y sigmoides. Estos trofozoitos, como vemos en imágenes, se van a adherir a las células epiteliales y van a causar citólisis mediada por secreciones de toxinas y enzimas e invasión tisular. Cuando estas lesiones de las toxinas llegan a la capa muscular del intestino, el trofozoito va a penetrar los vasos sanguíneos, erosionando las paredes, y puede llegar a hacer un viaje a través de la circulación enterohepática. En algunos casos puede salir de esta circulación y ocasionar lo que es el daño hepático renal, cerebral y pulmonar. La afección intestinal y extraintestinal más frecuente es la intestinal crónica en adolescentes y en adultos. Se va a caracterizar principalmente por periodos de estreñimiento que se van a alternar con periodos de diarrea. En algunos casos puede haber cuadros repetidos de disentería. Otros clínica como tal nos va a dar los síntomas de intestinales de vagos o de cuadros de diarrea persistente. La mebiasis intestinal aguda es más frecuente en los niños y en lactantes. Se presenta generalmente con diarrea, con moco o sangre, que es la disentería, dolor abdominal y tenesmo rectal. Las complicaciones de la mebiasis puede ser perforación intestinal, lesiones hepáticas, fístulas o amebomas. El diagnóstico, tratamiento y prevención para esta enfermedad. El diagnóstico se va a dar a través de un coproparasitológico o por serología. Recordemos que el diagnóstico serológico van a existir varias pruebas. Y entre otros exámenes complementarios adicionales podemos solicitar lo que es un colon por enema, gamografía, ultrasonidos, radiografías simples de abdomen. El tratamiento como tal va a ser utilizando metronidazol, tinidazol y secnidazol. La mebiasis, como prevención o medidas preventivas, hay que incluir lo que es la potabilidad del agua, sugerir un buen sistema de drenaje, una adecuada eliminación de las excreciones y una higiene en la parte de los alimentos, bebidas y el tratamiento de los portadores. Entrando a otra enfermedad que es parte de la parte gastrointestinal que tenemos dentro del área de pediatría, vamos a hablar de lo que es el reflujo gastroesofágico. Este es un fenómeno fisiológico que va a consistir en el paso involuntario del contenido gástrico hacia el nivel del esófago inferior, el tercio inferior, que este suele durar al menos unos 3 minutos y este se caracteriza más que todo en el periodo postprandial y no suele causar síntomas, ¿no? La enfermedad por reflujo gastroesofágico, ERGE, va a presentar trastornos en los que presenta este fenómeno como manifestaciones clínicas, complicaciones esofágicas. Cuando ya es persistente, daña a nivel de la mucosa del esófago, puede presentarse desde una esofagitis erosiva, estenosis, hasta un caso de esófago de Barrett. Complicaciones extraesofágicas pueden haber como la neumonía, asma, bronquitis crónica, bronquiectasias, fibrosis pulmonar, EPOC, laringitis, entre otras. ¿Cuáles son los mecanismos fisiológicos del antirreflujo, ¿no? Dentro de lo normal, el organismo tiene mecanismos fisiológicos como la motilidad esofágica, la gravedad, que eso también ayuda a que los alimentos por gravedad vayan descendiendo. Va a haber un mecanismo de aclaramiento esofágico. El vaciamiento gástrico va a ser en función a las contracciones antrales, una producción de moco y prostaglandinas, y factores que van a ayudar a nivel de los epitelios, que van a actuar como protectores de la mucosa con un ácido y la presencia de reflejos neurológicos, ¿no?
Esto va a ser una protección de la vía aerodigestiva. Dentro de los mecanismos fisiológicos de antirreflujo anatómicos, la longitud del esófago como tal, intraabdominal, las membranas frenoesofágicas también van a ser otro mecanismo anatómico, y los ángulos de His. Vamos a tener una variabilidad de gradiente de presión luminal gástrica entre 5 miligramos de mercurio, y la presión del esfínter esofágico inferior, que esta produce una presión de 10 a 30 miligramos de mercurio. Dentro de la clínica, en el caso de los neonatos y lactantes, principalmente se va a presentar como la regurgitación y los vómitos, ¿no? Habíamos hablado anteriormente que estos pueden persistir durante el crecimiento y ocasionar a la larga desnutrición, que ya hablaríamos como una enfermedad del reflujo gastroesofágico. En el grupo de menores de 5 años, este va a tener un caso más frecuente de regurgitación, de vómitos, acompañados de dolor abdominal y rechazo al alimento. En niños mayores se va a presentar casos de pirosis, dolor retroesternal, dolor a nivel del epigastrio, y que puede aparecer con manifestaciones extraesofágicas, ¿no? Muchas veces en estos casos se va a presentar lo que es la regurgitación o vómitos en proyectil, ¿no? Pero esto nos indica que hay un reflujo emético de la regurgitación. Otro dato clínico como tal nos va a dar el síndrome de Sandifer, que es más que todo un trastorno neuroconductual asociado a la enfermedad de reflujo gastroesofágico, que va a estar caracterizado por la hiperextensión del cuello, la cabeza y el tronco, ¿no? Los síntomas que nos deben alarmar ante una complicación de una ERG va a ser la pérdida de peso, la disfagia, el caso de que ya presente sangrados, anemia y dificultad para respirar. Y muchas veces la dificultad de lo que es la alimentación. Para el diagnóstico como tal, tenemos una serie de exámenes complementarios. Se podría hacer una medición del pH en 24 horas para poder ver la sensibilidad al diagnóstico, ¿no? Esto por lo general se define como un reflujo de ácido en la presencia de contenido del pH menor a 4 a nivel del esófago, y va a tener esto una duración de estudio más o menos de un periodo durante más o menos el 5%, ¿no? Además, se pueden hacer otros exámenes complementarios, como lo que es la serie esófago-gastroduodenal, que se va haciendo con radiografías y medios de contraste, y evaluar si esta tiene alguna alteración a nivel esofágico. Otro dato importante que también nos ayuda como diagnóstico es realizar una endoscopía y poder evaluar el estado de todo lo que es internamente el esófago. Dentro del tratamiento médico vamos a principalmente hablar de lo que es la dieta, evitando o disminuyendo la sensibilidad a las proteínas de la leche. Estos van a ocasionar, digamos, que se disminuya la regurgitación y que también nos disminuya los episodios de reflujo. La posición prona, que esto todavía está debatible, ya que se asocia muchas veces al síndrome de muerte súbita del lactante, que también es como una recomendación, digamos, colocar al lactante a un costado para evitar que se pueda broncoaspirar, ¿no? Los fármacos que se emplean o se utilizan para la parte de manejo médico, estaríamos hablando de lo que son los antagonistas de los receptores de histamina 2, como lo que es la ranitidina, y los inhibidores de la bomba de protones, como el omeprazol o el lansoprazol. Estos nos van a ayudar a aliviar los síntomas, y va a tener un máximo efecto supresor del ácido, por lo menos hasta el cuarto día iniciado el tratamiento de terapia como tal. Tenemos en esta imagen, el cuadro que está a continuación, cómo es el manejo quirúrgico de una duplicatura gástrica para los casos
requieran, digamos, de un tratamiento ya quirúrgico avanzado para los casos de enfermedad de reflujo gastroesofágico que son avanzados, ¿no? Hablando un poco de lo que es la hipertrofia hipercalórica, vamos a indicar que es una de las principales indicaciones de cirugía en los lactantes, ya que se trata muchas veces de una patología que se caracteriza por la hipertrofia de las paredes o el engrosamiento de las paredes de la capa muscular y circular y longitudinal del píloro, ¿no? Entonces tenemos esta imagen, como vemos el agrandamiento anormal de lo que es el píloro, y por eso va a producir una hipertrofia a este nivel. Como clínica, dentro de lo que vamos a ver, se va a presentar principalmente el vómito postprandial de características no biliares en lactantes, como vómitos en proyectil, ¿no? La palpación del músculo hipertrófico a nivel del cuadrante superior derecho nos va a dar otro dato clínico como tal. Este se palpa y se denomina como el signo de oliva, porque va a cubrir lo que es la pared del píloro, ¿no? Por lo general esta lesión se puede palpar o se puede sentir como una lesión firme, móvil, y que está alrededor de unos 2 centímetros en este cuadrante superior derecho del abdomen. La misma serie esófago-gastroduodenal nos va a indicar que hay una falla, una falta de relajación a nivel del antro prepilórico, y que se ve como un signo característico, como una cuerda ante el paso del material de contraste. Entonces esto ya nos va a dar la pauta de que se tiene una hipertrofia pilórica, ¿no? A nivel de la ecografía abdominal se puede evidenciar que el canal pilórico es mayor a 16 milímetros y tiene un diámetro también aproximadamente de 14, o dependiendo del engrosamiento, ¿no? Que puede ser en la capa muscular mayor a 4 milímetros. En estos casos ya son indicativos de que nos indica que hay un cuadro de hipertrofia pilórica. ¿Cuál es el tratamiento? Corregir si es que habría algunas alteraciones presentes. Muchas veces se ha utilizado lo que es la atropina intravenosa o vía oral para evitar más que todo las contracciones a nivel muscular, con el fin de que la hipertrofia no sea constante y que el espasmo vaya de a poco relajando, ¿no? Sin embargo, el tratamiento ideal y de elección siempre va a ser el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos una tablita que la vamos a ver a pantalla completa, de lo que es las enfermedades que cursan también con los vómitos en pediatría, que son bastante frecuentes, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la clínica, al diagnóstico y el tratamiento que se debe hacer en cuanto a estas, ¿no? Tenemos la tabla comparando lo que es la enfermedad del reflujo gastroesofágico, la estenosis hipertrófica del píloro, y en el caso de los niños que presentan alergia a proteínas de la leche de vaca. Con eso terminamos todo lo que es la parte gastrointestinal, esperando que revisen un poco más profundo estos temas. Nos vemos para el siguiente módulo. Gracias.